seguimos aquí en el Observador TV cuando son las 3:30 de la tarde, en esta tarde de lunes soleada, Nos ha dado una tregua a la lluvia, así que es muy bien recibida. Y tenemos un nuevo segmento de la Facultad de Medicina. En esta oportunidad le doy las buenas tardes y la bienvenida al señor Gonzalo Ferreira de Mato. Él es encargado del Laboratorio de Canales Iónicos y además profesor agregado del Departamento de Biofísica. Y hoy vamos a hablar de contaminantes ambientales. Gonzalo, un gusto recibirte y bienvenido. Un gusto también para mí. Muchas gracias a ti, al Observador TV por la invitación, a Sebastián Cabrera de acá, del Observador también, y de Facultad de Medicina, Andrea Ramírez y la propia facultad por interesarse en este tema que esperemos que sirva para mostrar algunas cosas que hemos encontrado a la población de nuestro país. Bien, y es algo en lo cual todos estamos involucrados, ¿verdad? Porque todos de alguna manera estamos recibiendo contaminación. Exacto, y aparte, si uno mira en el segmento de lo que es, digamos, la historia de la Tierra y de la humanidad a futuro, digamos, hoy somos 7.000 millones de personas, pero también todo lo que se produce va generando un nuevo ambiente, digamos, al que estamos expuestos, y hay una continua evolución. La situación de hoy no es la que había durante los años 1600. Claro. Entonces, todas esas cosas que se van produciendo, aparte del calentamiento global, todo esto también produce impacto en la salud humana. Bien, si bien hay muchísimos contaminantes ambientales, tú hoy te vas a centrar en dos, ¿verdad? Ahí está. Básicamente voy a hablar de parte de lo que hemos hecho, sobre todo con lo que tiene que ver con metales pesados y en particular plomo y mercurio a nivel del corazón. Si bien también nuestro laboratorio también ha estudiado metaloides que están relacionados, por ejemplo, con todo lo que son desechos electrónicos, donde todavía no existe siquiera normativa y no se sabe. Comento esto, no lo voy a mostrar, no vamos a extendernos sobre esto hoy, pero comento. También sobre agroquímicos, porque todos ellos impactan sobre canales iónicos. Y aparte del proceso de toxicidad, uno puede sacar información sobre el funcionamiento normal. O sea que esto no solo importa por conocer cómo se afecta la salud de la población, sino que de ahí, de cómo se desarregla algo, uno puede ir sacando información de cómo es que funciona normalmente. Claro, cómo mejorarlo. Vamos a hablar hoy del plomo. Vamos a hablar de plomo y mercurio, pero antes quería hablar de lo que son los canales iónicos. Yo más o menos preparé algunas cosas. A ver, ahora de la productora los voy a ir poniendo. Ahí está. Entonces, lo que se ve acá es una membrana biológica, lo que se ve arriba y a la izquierda, y vemos que hay una bicapa de lípidos, lo que está como celeste, y los iones no pueden pasar a través de esa bicapa. Entonces necesitan proteínas que atraviesen y que tengan un ambiente, digamos, favorable para el pasaje, que son lo que se ven como poros, y esos son los canales iónicos, y como consecuencia de que son átomos con carga eléctrica, eso resulta en una actividad eléctrica. Y es la transmisión de información rápida que tiene nuestro organismo, es lo que permite que el corazón lata, que podemos pensar, realizar actividades cognitivas. Eso es un funcionamiento normal. Eso es un funcionamiento normal, y esos son los canales iónicos de los cuales nuestro laboratorio trabaja. Que es lo que se ve luego en el azul, y abajo hay un modelo molecular indicando condiciones normales y sanas. Sí, esto simplemente para que la gente sepa qué son estos canales iónicos a los cuales nosotros vamos a ver cómo afectan el plomo y el mercurio y por qué afectan, ¿sí? En la siguiente, por ejemplo, nosotros tenemos que básicamente genera estas respuestas que son el potencial de acción, que es esa especie de onda que se va bajo el calamar, y eso es lo que da la respuesta excitable que permite que obremos como una unidad. ¿Sí? Nosotros somos seres multicelulares, pero ¿cómo es que podemos obrar como una unidad? Por la transmisión muy rápida de información. ¿Y cómo se transmite muy rápidamente esa información? Entre otros, los canales iónicos son centrales. Esto valió en el año 52 el premio Nobel a Hawking y Huxley, siendo un descubrimiento de tan alta relevancia como la doble hélice del DNA, porque básicamente lo que nos trajo es cómo se transmite la información en los seres biológicos, ¿no? Básicamente eso era un poco lo que quería hablar. Entonces de esa actividad eléctrica uno puede ver cómo están en la membrana, cómo afectan cosas del ambiente. Esa es una cosa que estudia el laboratorio. Podemos ver también cómo genéticamente se alteran. Eso es una cosa que estaba comenzando hace unos 15 años,
que algo estamos comenzando en el laboratorio, que es el estudio de canalopatías, porque por herencia se pueden alterar esas proteínas que transportan los canales. Y lo otro es que como resultan en actividades eléctricas, uno puede diseñar también exámenes paraclínicos para ver su actividad. Por lo tanto, nuestro laboratorio cubre un poco los tres espectros, pero acá me voy a centrar en medio ambiente y sobre todo en lo que hablamos, plomo y mercurio. ¿Y ¿sí? plomo y mercurio de qué manera pueden llegar a afectar nuestro corazón? Bueno, el tema, para ver eso, corremos un poquito, la Dale. siguiente. Bien. Y acá, por ejemplo, tenemos un dispositivo experimental de corazón aislado. Si se aprieta, apretando la flechita se ve el corazón latir. Ahí se tiene un corazón aislado de un roedor. Nosotros lo mantenemos vivo al corazón y podemos registrar, apretando otra vez, podemos registrar señales de tensión y señales eléctricas a la vez de ese corazón. Entonces, podemos someterlo a los distintos contaminantes como plomo y mercurio y ver qué es lo que ocurre. En la siguiente, ahí tienen, por ejemplo, arriba la situación normal. Entonces tú podés ver que el corazón Late con normalidad. late con normalidad, con ritmo y amplitud coherentes en las dos situaciones. Pero al agregarle cantidades relativamente menores de contaminante ambiental, podés ver cómo Claro, pierde... ya el latido se ve distinto. Perfecto, Lucía, exactamente. Cambia el ritmo y cambia la amplitud de la contracción. Y va cambiando bastante y de manera diferente. ¿Y eso es a medida que se le siguen Exacto. proporcionando el mercurio? O A ya... medida que se proporciona distintas concentraciones que están indicadas ahí de plomo y mercurio. Es decir, que o sea, la lo que actividad vemos que cardíaca afecta directamente. afecta directamente y en la exposición aguda. Este hecho, digamos, es una cosa que en general ha estado inadvertida en la contaminación por plomo y mercurio, porque en general el foco está en los trastornos neurotóxicos y cognitivos, sobre todo en el plomo que afecta sobre todo a niños pequeños. ¿Por qué afecta más a los niños pequeños? Bueno, lo que pasa es que los niveles de tolerancia a los que se admite, digamos, es en la medida que se hacen estudios epidemiológicos, se va descubriendo cuál es el margen de tolerabilidad. Un niño pequeño, digamos, tiene varias cosas que hace que lo pueda afectar más. Primero, tiene un volumen menor, otra tiene un sistema en desarrollo y tiene hábito de pica muchas veces, por lo cual a veces come cosas del suelo. Claro. Entonces, todos estos metales, el gran problema que tienen es que no son biodegradables. Entonces, se van acumulando en el ambiente y, por lo tanto, genera un equilibrio entre aire, agua, tierra, la comida y nosotros mismos. Y dentro de nosotros mismos también hay un equilibrio entre lo que son músculos y huesos y lo que circula. Entonces, a veces no es tan fácil de diagnosticar, ni siquiera por la sintomatología, que es inespecífica, y tampoco por los niveles, porque pueden llegar a variar. Es decir, los niveles en sangre no necesariamente son representativos de cuánto tiene uno en el organismo, porque pueden estar en hueso. No sé si se entendió Claro, la idea. Sí. Entonces hay que hacer varias mediciones en el tiempo, en general, para ir viendo esto. Y lo que básicamente surge de estos estudios que estoy mostrando es que al poder afectar canales iónicos, en particular el canal de calcio, que tiene mucha similitud del ion calcio con el plomo, y de ahí surge esta idea, como la permeación del ion por el agujero del canal, por el poro del canal, se debe al radio iónico que tenga, resulta que el plomo tiene un radio iónico muy parecido al del calcio. Entonces, una cosa a inferir es que obviamente el plomo quizás sustituya al calcio, pero no lo sustituye en la medida de que dé las cosas benéficas del calcio, sino que interfiere con él para peor. Entra y justamente de ahí que afecta tanto neuronas, puede afectar, como también el músculo. Obviamente no es el único mecanismo, pero acá lo que estamos diciendo... las características hace que entre y se adapte fácilmente al organismo, pero lo ataca. Claro, ahí está. El tema, ¿por qué va a provocar daño esto? Porque se acumula en las células, pero ¿por dónde entra? Entra por canales de calcio, entre otros. Eso es parte de lo que estamos mostrando y de la contribución
que desarrolla la Facultad de Medicina, en este caso nuestro laboratorio, que queríamos informar a la población. ¿Y hay forma de parar esto, de hacer que no suceda? Las formas de evitar esto, bueno, el tema es que no es tanta la mortalidad que ocasiona hoy día toda la contaminación, sino que la morbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son las alteraciones, digamos, que provocan las personas y en la población, que pueden ser irreversibles, es decir, puede provocar daños que son muy difíciles de revertir. ¿Como por ejemplo? Y por ejemplo los trastornos cognitivos en los niños. Por ejemplo, hemos visto que también la exposición a nivel cardíaco puede originar cardiomiopatías. Cosas que antes, digamos, no estaba tan establecido, ¿no? Claro, capaz que no se relacionaban a este tema. A este tema, ahí está, por ahí, exactamente, claro. Eso es un poco lo que queremos comentar, ¿no? Que a nivel cardiovascular estos metales también pueden originar alteraciones y que en los exámenes debería hacerse más o menos valorar el terreno de manera relativamente minuciosa también a nivel cardiovascular en aquellos expuestos a plomo y mercurio. Desde la Facultad de Medicina, ¿hace cuánto tiempo que está trabajando en este proyecto específicamente? Y comenzamos a trabajar en temas de contaminación en los años... Yo volví en el año 2006, vuelvo de Estados Unidos y ahí es que comenzamos a realizar este tipo de estudios, tratando de conjugar un poco toda la ciencia básica que aprendimos con estudios también de ciencia aplicada y poder realimentar uno con otro para tratar de entender las situaciones normales y también las patológicas. Si comparamos Uruguay con la región, ¿en qué situación estamos en este tema? En cuanto a la contaminación, sí. Tenemos la ventaja de que acá se hace un monitoreo por parte de las autoridades, pero obviamente barrer todo el territorio es muy complejo. Entonces siempre va a haber focos o situaciones que pueden pasar inadvertidas, sobre todo en el caso de que se trata de cosas relativamente inespecíficas. Pero al ser un territorio más pequeño que en otros países estamos mejor. Por ejemplo, sí. Si vamos a hablar del arsénico, en Argentina existe problemas de contaminación crónica por arsénico en el agua, lo que se denomina acre. Y acá, por ejemplo, ese problema no lo tenemos. O sea que estamos un poco mejor que en otros países respecto al relevamiento, respecto a la situación, pero eso no quiere decir que nos descuidemos y no quiere decir que no haya situaciones que no estemos al tanto, ¿no? ¿En cuanto a la investigación? En cuanto a la investigación, bueno, estas cosas, digamos, más bien las estamos haciendo nosotros en la región. Quería mostrar, si es posible, por ejemplo, qué es lo que ocurre con las señales adentro de las células y cómo podemos evaluar también no solo el órgano, sino que una sola célula. Entonces, nosotros podemos hacer pipetas o podemos aislar células. Ahí lo que se ve es una célula latiendo ante un estímulo normal y se ve que el patrón de estimulación es tal que la célula se contrae normalmente y adecuadamente, lo que daría, digamos, el gráfico que está abajo en negro. Se ve que es una contracción linda y normal. Eso es una sola célula cardíaca aislada. Y cuando la contaminamos con plomo, que es el otro registro, ahora no se puede ver la película, pero digamos que de analizar surge el patrón rojo, que se puede ver que es mucho más inconsistente, ese patrón de contracción, más o menos similar a lo que vimos también. Eso es la célula afectada. En una célula expuesta a plomo. Y eso es la parte contráctil. Pero, por ejemplo, con este dispositivo, el que se vio brevemente, que era un microscopio confocal, podemos ver ese dispositivo. Este dispositivo está en la unidad de microscopía confocal de la Facultad de Medicina. Es un dispositivo bastante caro y podemos ver por fluorescencia también cómo se afecta toda la circulación de calcio. Entonces, estas son algunas de las imágenes al respecto y ahí se pueden ver como chispas, que esos puntitos que salen en la imagen azul, eso vienen a ser liberaciones locales de calcio que se puede ver cómo sale el calcio dentro de la célula. El calcio es central para que luego se contraiga.
El tema es que el plomo interfiere con toda esta circulación de calcio y por eso interfiere en esa capacidad de contracción y ergo, en el proceso natural. En la función cardíaca. Ese es un poco más lo que quería mostrar de... Eso es, eso es en el trabajo que están investigando y se está trabajando en la Facultad de Medicina. Claro, claro. Cosas que se están haciendo aquí en el país con las cuales podemos ver a un nivel molecular qué es lo que ocurre. Inclusive estamos viendo en qué lugares es que se localiza estos metales una vez que entran a la célula, sobre todo del corazón, y vemos que se localiza en gran medida luego a los pocos minutos, sobre todo en los lugares que producen energía, como ser las mitocondrias. La capacidad energética del corazón depende de la producción de lo que se llama ATP, que viene a ser como el gran almacén de energía celular en las mitocondrias. Entonces el plomo, al entrar y almacenarse en las mitocondrias, provoca que el corazón no pueda manejar adecuadamente la energía y toda esta circulación de calcio se ve afectada. Gonzalo, un gustazo recibirte aquí en el Observador TV. Muchísimas gracias por esta clase que nos has dado. No, por favor, yo quería mostrar al final las conclusiones más o menos. Bueno, bien. Si es posible, que es un minutito de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Estas. Y ahí tenemos, por ejemplo, que primero que los contaminantes ambientales como plomo o mercurio son capaces de afectar la función contráctil y excitable del corazón, es decir, las señales eléctricas y la capacidad contráctil ante las posiciones agudas. Segundo, que la alteración de estas funciones cardíacas se debe al impacto en los canales iónicos y calcio intracelular, como hemos visto brevemente en algunas imágenes. Es decir, más que hablar, han visto las imágenes por ustedes mismos, ¿no? Siendo los canales de calcio una de las probables vías de entrada de estos contaminantes. Y que una vez que entran a las células, estos metales alteran enzimas intracelulares y se acumulan en organelos intracelulares, como por ejemplo las mitocondrias. ¿Por qué esto es importante? Porque estos resultados obtenidos en modelos animales sugieren que en caso de exposición a metales tiene que hacerse también una exhaustiva valoración cardiovascular. Esto es que la exposición a estos metales es un factor de riesgo, como lo puede ser la obesidad, como lo puede ser la diabetes y el tabaquismo, manejados habitualmente, para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, precipitando, digamos, un mayor riesgo de tener las mismas. De tener estas Esto es un poco el resultado de nuestro trabajo acá en el país. Buenísimo, muchas gracias, por haber estado esta tarde aquí. Bueno, gracias a los que hayan mirado también. Un placer.